esta hora, señores, tenemos un invitado muy especial. Hoy es martes de abogado y tenemos a nuestro amigo de la casa, también el abogado Alberto Páez, que nos va a contar un poquito sobre, bueno, además que es especialista, Camila, Alberto Páez, que es especialista justamente en todo lo que tiene que ver con temas especiales para la gente que quiere consultar a un abogado. Así que vamos a saludarlo a esta hora en Temprano es Más Bacano de Olímpica Estéreo y le damos un agradecimiento especial al abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster laureado de la misma universidad, profesor universitario en Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, conciliador, consultor litigante de derecho, fundador de Alumbra Asesores. Bienvenido, Alberto, buenos días. Buenos días, Dalia. Buenos días a toda la mesa y a todos tus oyentes. ¿Cómo está todo? Bien, bastante bien. Esperando ya la Navidad, ya estamos a nada, ¿no? Bueno, Alberto, nosotros publicamos en Olímpica Estéreo, una cantidad de mensajes y los oyentes apenas les preguntamos por este tema, de una vez empezaron o quieren despejar muchas inquietudes. Hoy el tema tiene que ver con las famosas demandas de alimentos. Por acá tengo a Karen que me pregunta lo siguiente. Hace un año le puse la conciliación al papá de mi hijo. Dice de su parte y su respuesta es que no ha tenido trabajo, que cuando tenga trabajo me da lo que él pueda, que en lo pactado con la comisaría supuestamente le debe dar 400,000 mensuales. ¿Qué puede hacer ella? Y ahora con pandemia. Imagínate. Pues, mi querida Dalia, la ley es muy clara en cuanto a las obligaciones de alimentos. Es una obligación especial, una obligación que está por encima de todas las demás obligaciones crediticias o de cualquier tipo que tenga una persona. Karen, en este caso, lo que puede hacer es iniciar lo que se le conoce como un ejecutivo de alimentos, que es iniciar un proceso en el cual ante los jueces se le puede pedir o el embargo de los ingresos o el embargo de algún bien o lo que el activo que tenga el deudor, en este caso el padre, para pagar o hacerse pagar esos alimentos en mora que tiene a cargo de sus hijos. Igualmente, acuérdense que lo hablamos también en Olímpica Estéreo hace como unos 6 meses, hablamos del data crédito para los padres y madres morosos. No sé si se acuerdan que dialogábamos que había salido esa nueva ley que se llama el REDAM, y en ese registro de deudores alimentarios morosos solicitarle al juez cuando entre en funcionamiento, porque en teoría entra en enero de 2022, pues ya la persona no podrá ni contratar con el Estado, ni salir del país, ni tener muchas restricciones que establece la ley para que en verdad se le dé prioridad a estas deudas como lo que son. Es la prioridad número 1 para la legislación y la Constitución y debe pagarse de manera anticipada. Además, termino con esta idea, Dalia. Normalmente los padres o madres que dejan de pagar alimentos dicen que porque no tienen trabajo, pues se excusan per se en eso para no pagar alimentos. Miren que una cosa es, en este caso particular, cuando ya se tiene una decisión establecida, los alimentos no pueden eludirse en su pago, sino que se llega hasta a presumir que el deudor percibe al menos el salario mínimo. O sea, no hay forma real de excusarse 100% de la obligación alimentaria. Hay que buscar esos alimentos como sea y cumplir con las obligaciones para con nuestros hijos. Si yo cumplo con la cuota alimentaria, ¿tengo derecho a ver a mi hija? Pregunta Hernández. Por supuesto, yo creo que también es una confusión que se ha ido propagando, una mala práctica. Yo siempre he dicho que es esa extorsión que hay de que si no me pagas alimentos no te dejo ver a tu hijo. Hay que recordar que además la Corte lo ha dicho de manera permanente, las visitas son un derecho de ver. En pocas palabras, eso significa que el niño tiene derecho a estar con su padre. Cuando tú coartas a un niño a estar con su padre, no solamente estás afectando al padre, sino que estás afectando el correcto desarrollo del menor. Entonces, antes de tomar esas decisiones por parte de los padres que detentan la custodia en contra del padre moroso, tengan en cuenta que por encima de esa relación está la formación y el interés superior del niño. Y que si bien hay una práctica que dice que en caso de que el padre no pague, puedo suspenderle sus derechos de visita, para mi criterio legal no se puede restringir los derechos del menor por incumplimiento de la cuota alimentaria. Una pregunta. Abogado, puede mandar al que puso la decoración, diga. Abogado, buenos días. La cuota alimentaria depende de mi salario, es decir, ¿paga igual que gane 5 millones o que se gane el salario mínimo? No, la cuota alimentaria sí depende de la capacidad de pago del padre o de la madre que deba los alimentos, pero también de las necesidades del menor. También ha habido una mala práctica de creer que los alimentos son para sostener al padre que detenta la custodia. Eso también es una mala práctica. Los alimentos son para los menores y normalmente los jueces, los comisarios de familia y los centros de conciliación,
pues utilizan la fórmula de tener en cuenta tanto la capacidad dineraria que tiene el alimentante, en este caso el padre, como la necesidad de alimentos que tiene el menor, en este caso el alimentado. Entonces, en pocas palabras, si un menor, dependiendo de su estrato social, dependiendo de su modus vivendi, necesita para sobrevivir 1.500.000 pesos, incluyendo todos sus gastos, pues el padre aporta conforme sus ingresos una proporción a esos dineros. O sea que hay que tener en cuenta esos dos elementos. O sea, los dos tienen que poner, papá y mamá. Claro. Así es. Los dos tienen que poner. Cuando lo hicieron, los dos tienen que poner. Claro. Exactamente, tal cual. De hecho, acá tengo una persona un hombre que me está diciendo... ¿Te la está demandando? No, me está diciendo, es que a mí me pasa ese caso, señorita Dalia, y es que la mamá del niño pretende que yo la mantenga a ella, y la mamá del niño quiere sencillamente no trabajar y me quiere poner todos los gastos. O sea, yo nadie debo mismo come compartir calentado. el gasto. Si el niño se gasta 1.000.000 de pesos mensuales, debería ser una parte la mamá y otra parte el papá, no todo recargado al papá. Así es, y proporcional. Por ejemplo, si la madre se gana 5 millones, pero el padre se gana 3 millones, pues proporcional ese 1.000.000 de pesos es asumido por padre y madre. No es que vamos dividiendo por mitades, también eso es una mala práctica. Si un padre se gana 20 millones y una madre se gana 2, no puede ser que el alimento sea cubierto de manera igualitaria. Entonces, para ser equitativos, normalmente lo que hacen los jueces es dividir en proporción a los ingresos de cada padre el aporte a las necesidades del alimentado. Entonces sí, pero ambos tienen que aportar, por supuesto que sí. Y ojo, los alimentos no son para mantener al otro cónyuge. Ese no es el fin de los alimentos de menor de edad. Por acá preguntan, si uno pesa más de 120 kilos, igual lo pueden demandar por alimentos. Ay, boyaco. Mire, por acá pregunta Miriam, ¿a los cuántos años puede el menor demandar a su papá, que nunca le ha dado nada? ¿Es el menor el que demanda o es la mamá la que demanda? Muy buena pregunta. Realmente el padre en representación, como detenta la patria potestad, normalmente es el padre el que inicia esa acción en representación legal de su hijo, ¿no? Esa es la razón, igual como cuando tú llevas a tu hijo al colegio, quien firma eres tú, cuando le van a hacer una intervención médica, quien firma eres tú, cuando el menor sale del país, quien firma eres tú. Entonces realmente el padre actúa en representación legal de su hijo, iniciando la demanda para pedir los alimentos. Y ahora, la edad. Normalmente se presume que hasta los 18 años o la mayoría de edad los padres tienen la obligación de dar alimentos. Sin embargo, la Corte extendió esa obligación a aquellos mayores de edad que logren demostrar que dependen 100% de sus padres hasta los 25 años en temas educativos o en temas universitarios, pues los padres están obligados a continuar proveyendo esos alimentos siempre y cuando logren demostrar esos requisitos, que el joven pues depende 100% de sus padres y para continuar sus estudios necesita esos alimentos. Si ya el menor trabaja, pues el padre puede solicitar la suspensión del pago de los alimentos. Doctor Páez, en el caso, por ejemplo, que el papá al que le correspondió la responsabilidad de hacer un aporte para la manutención de su hijo, da el dinero, cumple con su cuota alimentaria y el padre que tiene al hijo viviendo con él la gasta o la malgasta, ¿qué puede hacer uno en ese caso? Mire que ese caso ocurre más veces de lo que la gente cree, sí. Negra, y es una magnífica pregunta porque eso es un incumplimiento total de los deberes de padre. Miren que una de las situaciones más comunes es que los padres que toman los alimentos de sus hijos para gastos personales o lo dedican o destinan para gastos del hogar o destinan para gastos de ellos personales, efectivamente están incumpliendo sus obligaciones de padre y puede pensarse en una demanda por parte del padre para arrebatarles la custodia en caso de esa mala práctica. O sea, el padre que aporta sus alimentos en tiempo, que cumple con su obligación, si ve que el padre está malgastando los dineros para obligaciones absolutamente personales que no tienen nada que ver con el menor, podría iniciar acciones para quitarle la custodia a la madre o al padre que detenta esa custodia y que está haciendo la mala práctica. ¿Qué pasa cuando el caso es a la inversa? Es decir, que el que tiene los hijos es el papá y la que se va es la mamá y no responde, porque también ha pasado en muchos padres también hay. Hay mucho padre cabeza de hogar y la mamá se va con otro y le deja a los niños al papá y no responde. ¿Puede hacer la demanda normalita igual? Igualita, en este caso no hay ningún tipo de diferencia. Primero aplica la igualdad y segundo la importancia son los hijos. Si el que incumple sea el padre o la madre, igualmente el niño va a estar desprotegido.
O sea que en este caso la ley aplica de igual manera a padre o madre, dependiendo quién detente la custodia. Doctor, ¿me recuerda sus datos? ¿Le va a Una preguntar pregunta, algo? sí, pero en A serio, ver, a ¿verdad? Pregunta un oyente que se llama Julio Rico, me lo para. Él pregunta que... ¿Qué pasa, doctor, cuando el papá gana mucho? Póngale 30, 40, 50 millones. O sea, ¿le pueden inflar también la cuota que la mamá tenga como si fuera un sueldo de ella? ¿O es solo lo que de verdad el niño necesita? Eso es lo que el niño necesita, pero ojo, es importante Exacto. tener en cuenta que los niños viven en un contexto social. O sea, los alimentos no son un estándar que ignore el contexto social. En pocas palabras, es diferente lo que un niño de estrato 1 necesita a lo que un niño de estrato 3 necesita o lo que un niño de estrato 5 necesita. Entonces, si el contexto de su padre es un contexto de un estrato social muy alto, esos alimentos congruos, que la ley lo llama de esa manera, que tienen que ver con ese estatus social que también detenta el niño, aumentan conforme esas necesidades que el niño va viviendo. Por ejemplo, un colegio de pronto de cierto valor en cierto estrato es mucho más costoso que de pronto el que hay en otro estrato. Entonces, Pero que los alimentos se acomodan a ese círculo social, pero jamás son para sostener a la madre. O sea, exacto, todo tiene que ir sustentado. Paga el colegio de tanto, la comida de tanto. No que deme 10 millones porque es que el niño gasta mucho. No, para nada. Tiene que ir sustentado absolutamente. Doctor, ¿me recuerda sus datos? ¿Cómo lo siguen en redes sociales? Y gracias, Alberto Páez, por acompañarnos aquí en Temprano es Más Bacano. Dalia, en mis redes sociales, en Instagram, Alberto Páez B, con B grande, e igual en Twitter, igual en Facebook, en todas las redes sociales, @ Alberto Páez B. Muchas gracias a todos por la confianza siempre en mi criterio. Bueno, ahí está. Doctor, una última pregunta. Ay, Yo tengo ah. 8 demandas por alimento. ¿Usted me recomienda sacar una cédula chimba mejor?